Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te suscribes por aquí al canal, nos ayudas un montón. Así que si te gusta el contenido, si te gustan los vídeos, si te gusta lo que ves o el vídeo que estás viendo te ha sido de ayuda, te animo a que te suscribas al canal. ¿Qué traemos hoy? Bueno, pues hoy traemos un juego de TCG Factory, hermano pequeño de otro juego también de TCG Factory que tenemos de hace mucho tiempo en la ludoteca. No tenemos reseñado. Si os apetece reseña podéis ponerlo por ahí abajo, que es Little Town. Pues ahora llega de la mano de TCG Little Factory, un juego de 2 a 4 jugadores con partidas de unos 10, o sea, de unos 45 minutos y para mayores de 10 años. Un juego de cartas, cuya base son las cartas, en el que tendremos que utilizar recursos para producir otros recursos, construir edificios y hacernos con puntos de influencia que nos darán la victoria. Ya os digo que es el hermano pequeño o pertenece a la saga de Little Town, aunque es muy diferente. Si os apetece la reseña no me lo podéis dejar porque hace mucho que la tengo y evidentemente no lo tenemos subido al canal. Así que si os apetece ver de qué va este Little Factory, os apetece pues ver componentes y cómo se juega y la opinión, quédate. En Little Factory, como os decía, vamos a encontrar un juego cuyo componente principal van a ser las cartas y en las que tendremos que producir con materias primas otras materias a su vez para conseguir construir edificios, comerciar y de esa forma podernos alzar con la victoria. Vamos a pasar a la cámara de arriba, os explico preparación de la partida, cómo se juega y opinión. Pues aquí tenemos Little Factory. En Little Factory el objetivo del juego es convertirnos en los mejores comerciantes, empezando la partida con tan solo unas poquitas de monedas. Deberemos de producir o comprar recursos para obtener otros recursos más valiosos y construir edificios. Aquí tenemos recursos más valiosos que ahora veremos. Los elementos del juego, como os he dicho, van a ser las cartas como elemento principal y luego, bueno, pues tendremos aquí estos puntos de prestigio. Estas son las cartas básicas de recursos y vamos a separar todas las cartas según su dorso. Tendremos amarillas, que son el nivel 1, azules nivel 2, moradas o rojas nivel 3 y los edificios. Tenemos edificios básicos que tienen, como veis en la parte trasera del dorso, el edificio y los edificios especiales. Esos son los componentes del juego. Y luego estas losetas de monedas que se entregarán al principio de las partidas. Por ejemplo, en partidas a 2 jugadores, pues haremos uso de la de 3 para el jugador inicial y la de 4 para el siguiente jugador. Una vez que tenemos separados todos los mazos de cartas según el reverso, en el centro de la mesa pues haremos una zona de juego. En las cartas básicas de nivel 1 de recurso, en la esquina inferior vemos el número de cartas que tenemos que tener. Es partidas a 2 jugadores, a 3 y a 4. Bueno, pues de estas habrá 2 en partidas a 2 jugadores, de estas tiene que haber una, de estas habrá 2 en partidas a 2 jugadores, de estas habrá 2 y de estas habrá 3. Hay algunas cartas que en partidas a 2 jugadores que nos van a sobrar. Retiramos de esta partida simplemente. Barajamos las 19 cartas de recurso de nivel 2. Una vez que están barajadas, sacamos hasta que haya 5. Si en algún momento sacamos alguna carta repetida,
como ocurría en las de nivel 1, mira como por ejemplo aquí, simplemente la vamos a colocar encima, de manera que haya 5 tipos de recursos diferentes. Entonces veis que vamos colocando así, de momento hay 4 tipos de recursos y ahora ya habría 5 tipos de recurso de nivel 2. Repetimos el mismo procedimiento con las 9 cartas de nivel 3. Vamos sacando cartas hasta que tengamos también pues 5 tipos. ¿Veis? Y por último tenemos las cartas de edificio. Barajaremos las cartas de edificio básico, que son simplemente estas 5, y colocaremos los mismos que jugadores más 1 edificios básicos. Es decir, si estamos preparando una partida a 2 jugadores, colocaremos 3 edificios básicos. Si estuviéramos preparando una partida a 4 jugadores, colocaríamos los 5 edificios básicos. Los 2 que sobran no formarán parte de esta partida y el resto de los huecos los rellenamos con cartas de edificio especiales ya. Y ya tendríamos formado la zona de juego de este Little Factory. Crearemos una reserva que ponemos aquí con los 12 puntos de influencia y elegimos al azar quién será el jugador inicial, que recibirá la carta de 3 monedas y el segundo jugador recibirá la cuarta de 4 monedas. ¿Cómo se juega una vez que tenemos preparada la partida de Little Factory? ¿Cómo es el desarrollo de esta partida? Vale. Al comienzo del turno podremos activar edificios, realizar una acción, final del turno, activamos edificios si nos han quedado sin activar y finalmente reponemos cartas de las cartas que falten en la mesa. Al comienzo del turno, pues lo que tenemos que hacer es activar los edificios. ¿Cómo se activan los edificios? Bueno, pues en la parte de arriba, como vemos, nos indicará que si yo entrego una piedra, podré obtener bloques, siempre y cuando pues esté disponible el bloque para poderlo coger. Si yo entrego trigo, pues puedo coger maíz. Entonces yo entrego un recurso de estos que tendría en mi mano para poder coger maíz. Y así pues con todos. La parte de la activación es la que está en la parte de arriba de los edificios. Luego realizaríamos una acción y finalmente podríamos volver a activar edificios en caso de que hubiéramos adquirido un nuevo edificio y nos interesara o nos quedara algunos sin activar de la primera parte. Los edificios solo se van a poder usar una vez por turno. Realizar una acción. Podremos hacer dos cosas, o bien producir o bien comprar. Producir. Esta acción nos permite obtener una carta de recurso o de edificio de una fila si pagamos el coste en recursos. Es decir, producir. Si yo entrego 2 maderas, porque yo tenga en mi mano 2 maderas, pues habré producido unas tablas. Si yo entrego un trigo y una madera, pues puedo producir una oveja. Si yo entrego un trigo, pues puedo producir un saco de trigo. Comprar. Esta acción nos permitirá obtener una sola carta de recurso o de edificio del centro de la mesa si pagas el coste en dinero que indica la carta. Bueno, pues si yo pago el coste en dinero de la carta, cuando es con esta no, pero si yo pago el coste de esta carta, que es 5, yo pago 5 de coste, pues puedo comprar esa carta. Ahí habrá una salvedad o un pormenor que no viene muy bien explicado, la norma nos dice eso, pero bueno, para que entendáis el concepto ahora os lo explico bien. Comprar es cuando pagas el coste en monedas y producir es cuando pagas el coste en recursos. Vale, ¿cómo vamos a pagar? Bueno, pues si yo me descarto, por ejemplo, cartas de estas, esta vale 1, esta vale 1, suponemos que yo tuviera el saco, yo descarto estas cartas que son 5 y puedo comprar la oveja, ¿vale? Si yo descarto 3 cartas, solo puedo comprar una carta. Pero poneros el caso porque me interesa que yo tengo esta carta que vale 8 y yo descarto esta carta que vale 8,
Cuando descartos van a un montón de descartes. Cuando yo descarto las cartas irían a un montón de descartes. Las de nivel 2, 3 y edificios. Si yo descarto una carta de recursos porque la utilizo, simplemente la vuelvo a colocar en su posición en la mesa. Pero bueno, si yo descarto una sola carta, puedo comprar esta oveja que vale 5 y podría comprar más cartas porque es una sola carta. Si yo pago el coste con varias cartas, puedo comprar una. Si yo pago el coste con una sola carta, puedo comprar varias para completar el coste que tengo de esa carta. Esa es una salvedad que hay que tener en cuenta. Compramos cuando compramos. Y final del turno, si algún edificio, como os he dicho, hubiera quedado sin activar, podemos volverlo a activar. Los edificios que construimos en nuestro turno automáticamente pueden ser utilizados. Luego habría que mirar en dónde faltan cartas y repondríamos. Cuando reponemos, o sea, vamos sacando de una en una. Si yo, por ejemplo, faltaran esas dos, vamos sacando de una en una. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí sale el trigo, reponemos. Aquí sale una piedra, pues repondríamos. Pero si en lugar de eso nos saliera otra vaca, la pondría aquí. Si nos saliera otro trigo, pues lo pondría aquí. Si nos saliera otra tabla, pues lo pondría aquí. Y hasta que no hubiera 5 tipos diferentes, pues no... Por ejemplo, yo pondría esta aquí y ahora me sale una oveja y pondría tal que ahí. Hasta que no hubiera 5 tipos de recursos diferentes, seguiría sacando cartas. Por eso vamos sacando siempre de una en una. Eso es muy importante. ¿Qué nos va a dar el objetivo? ¿Cuál es el fin de la partida? Bueno, pues la partida acabará cuando un jugador consiga 10 puntos de influencia, contando edificios. O sea, si yo he construido ese edificio me da 5 puntos, si yo he construido este me da 1, si he construido este me da 1, y fichas o puntos de influencia que yo haya podido conseguir. ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues hay edificios que también nos dan puntos de influencia. Por ejemplo, yo he construido este edificio, que lo podemos construir, como os he dicho, de dos maneras. O bien lo he producido entregando el coste en recursos, que es el entregar ladrillo y entregar la piedra esa, o si pago su coste económico. Una vez que lo tengo construido, yo lo puedo activar en la fase final del turno o en la fase del principio del turno en cualquier momento. Si yo entrego un barril y un trigo, me va a dar 2 puntos de influencia. Cuando yo construyo un edificio, aunque tenga puntos de influencia, no tengo que coger piezas porque ya los veo en la carta. Pero sí cuando los edificios me los dan. Luego, los edificios que construimos, hay veces que, por ejemplo, este es el caso, yo solo tengo que enseñar que tengo vaca para obtener la leche. En cambio, en las que tienen por detrás así como pintado, yo tengo que entregar esto y esto para obtener esto. Entonces, habrá cartas que nos pidan descartarnos y otras, en cambio, pues esta, por ejemplo, nos dice o descartas una de estas, unas piedras, o si tienes esta carta, que es una caña, puedes pescar. O sea, aquí nos plantea dos opciones, o bien esta o bien esta. Esta nos pide descartar, esta nos pide tener esa carta. En esta, por ejemplo, de edificio, pues tienes que descartar esta o descartar esta, cualquiera de las dos, y obtendrás 2 puntos de influencia. ¿Veis? Esta nos pediría 3 puntos de influencia, esta entregando estas dos nos va a dar pan. Entonces, bueno, pues tenemos distintas opciones. Incluso hay algunos edificios, como este, que nos van a otorgar 3 puntos de influencia, pero no nos va a dar ninguna posibilidad de activación del edificio. Pero se entiende bastante bien. Todas estas nos piden que descartemos ese recurso para obtener el recurso que pone más a la derecha. Y luego pues hay otras que nos piden descartar recursos para obtener puntos de influencia. Y en cambio las que tienen una carta y encima de la carta tienen dibujado algo, simplemente teniendo la carta puedo obtener la leche. Entonces, si yo en mi mano tengo una carta, puedo obtener esta carta de leche.
en la carta, como en la mano, como máximo, podremos tener 7 cartas de recurso. Nunca más de 7 cartas de recurso. Estas monedas simplemente sirven para empezar, para que haya una forma de arrancar. Entonces nosotros en el primer turno podremos gastarnos estas 3, si soy el primer jugador, o estas 4, como mejor nos parezca. Es decir, imaginamos que yo empiezo y digo, bueno, pues ¿qué es lo que a mí me interesa? Bueno, pues a mí me interesa, quiero hacerme con una vaca. Bueno, pues voy a coger una de estas, y luego pues digo, bueno, pues voy a coger esta. Yo empezaría el turno con estas 3 cartas en la mano, comprando. El segundo jugador compraría 4 cartas y a partir de ahí empezaríamos el turno normal, en el que activamos edificios. De momento no tenemos porque no hemos construido. Compramos o bien por valor de recursos o bien por valor de producción. También hay unas cartas, que son estas de abajo, que se llaman, lo pone aquí, por eso pone que son de producción lenta. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento de nuestro turno, cuando nosotros realizamos la acción de realizar una acción, simplemente podemos producir un recurso. O sea, podemos coger un recurso de los disponibles de esta fila. No tenemos que pagar nada, cogemos el recurso y ya está. Pero sería la única carta que podríamos producir en nuestro turno. Por eso se llaman cartas de producción lenta. Es una excepción, que son las cartas de recurso del nivel 1. Que podemos hacer por producción lenta, pues hacer una producción de 1 sin pagar ningún tipo de coste. No tiene más complicación. Las cartas de recursos van a nuestra mano, las cartas de edificio, en el momento que nos hagamos con ellas, irían al descarte, o sea, a nuestra zona de juego inmediatamente. Estas cartas, cuando las vamos gastando, no se descartan, se devuelven aquí, y estas otras, en cambio, cuando yo vaya gastando cartas de este tipo, las pondré aquí. Si en algún momento se acaba el mazo de cartas, simplemente barajamos los descartes y se volverán a incluir. Little Factory cuenta a mayores con un modo de juego en solitario, que os voy a explicar un poquito para que tengáis una idea. Prepararíamos las cartas de nivel 1, de recurso de nivel 1, como si se tratase de una partida a 2 jugadores, es decir, con los mismos requisitos. Las cartas de nivel 2 exactamente igual. Barajamos el mazo y sacamos 5 cartas hasta que haya 5 tipos diferentes. Cartas de nivel 3, aquí es un poquito diferente. Barajamos el mazo, sacamos 5 cartas de recurso de nivel 3 y el resto no van a jugar durante la partida, así que vuelven a la caja. Y luego preparamos las cartas de edificio como si se tratase de una partida a 4 jugadores, con lo cual, si te das cuenta, utilizaremos las 5 cartas de edificio básico, porque se ponían 4, una por cada jugador más una. Dejamos un espacio para la pila de descartes junto al mazo de edificios y tomaremos para empezar la loseta inicial de valor 3. Cuando descartamos una carta, porque nos hayamos hecho con ella, del nivel 3 y queda un hueco, estas ya no irán a un mazo de descartes, no, vuelve inmediatamente a su lugar para que vuelva a estar disponible. Daros cuenta que las otras las mandamos a la caja y no participarán en esta partida. Al comienzo de cada fase de reponer cartas, antes de robar del mazo, elegiremos una carta de edificio de las que están disponibles o la primera carta del mazo y colocamos en la pila de descartes. A continuación procederemos con la fase de reponer cartas de manera normal. Bueno, pues pueden pasarnos que en algún momento, en alguna ocasión durante la partida, podamos decidir que no queremos ninguna de las cartas de recurso de nivel 2 disponibles porque no haya tanta variedad o porque no haya lo que necesitamos para poder
construir las demás. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues no activaremos ningún edificio al comienzo del turno. En vez de realizar la acción de producir o de comprar, simplemente descartaremos todas las cartas de recursos disponibles en el nivel 2 de la fila correspondiente y no volveremos a activar edificios al final del turno. Y procederemos con la fase de reponer cartas de manera normal. Tendremos que descartar un edificio, bien de ahí o el primero del mazo, mandarlo al descartes. La partida no va a terminar de la manera normal, es decir, no va a terminar por puntos de influencia. No, en este caso terminará cuando se nos agote el mazo de edificios. Cuando robes la última carta de edificio, jugaremos un último turno, aunque no podamos reponer hasta 5 los edificios. Sumaremos los puntos de influencia de manera habitual y a partir de ahí, pues si tenemos menos de 10 puntos de influencia, nada, muy mal, no hemos conseguido hacer nada, debemos de seguir practicando y volver a jugar la partida. Si tenemos un mínimo de 10 puntos de influencia, pues ganamos la partida y cuanto más puntos hayamos conseguido hacer, pues mayor será la victoria en este Little Factory. Pues este es Little Factory, un bonito, muy bonito, o sea, tiene un sencillo diseño, a la vez que a mí particularmente me parece muy bonito diseño, con un arte muy peculiar, muy agradable de jugar, sencillo de explicar, fácil de jugar, con suficiente interacción entre jugadores, no más lejos de que te quiten las cartas que tú quieres, pero sí eso te puede influir mucho en tus acciones y en qué puedes hacer. Que además cuenta con modo solitario, que es bastante divertido de jugar, y te metes en una contrarreloj en la que intentas llegar a los 10 o más puntos de influencia antes de que se te acabe el mazo de edificios. Es una duración de partida muy contenida, estamos hablando de a 2 jugadores pues entre 30 a 35 minutos. Ya nos gustaba mucho su hermano mayor, bueno, su hermano mayor porque viene en caja un poquitito más grande, pero vamos, yo creo que los dos juegos están exactamente al mismo nivel, Little Town. Y este Little Factory desde luego que no nos ha defraudado, nos ha gustado mucho y creo que va a tener bastantes partidas porque es un juego muy interesante. Cualquier duda, cualquier comentario podéis dejarlo por aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis dar al like, comentar, suscribiros. Nos encontráis también en Instagram en Con 4 Hijos. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo.